continuar analizando la interacción radiación-materia. Ya hemos visto que la absorción y emisión de radiación se deben a un fenómeno de resonancia. Si dos magnitudes tienen la misma frecuencia, la transferencia de energía entre ambas es máxima y como resultado la amplitud aumenta drásticamente. En la vida cotidiana podemos observar muchos ejemplos de resonancia, por ejemplo en los columpios, en un hecho histórico como la tragedia del puente de Angers, en la sintonización de emisoras de radio y televisión, o en el hecho bien conocido de que algunas sopranos son capaces de cantar notas tan agudas de frecuencia muy alta, de tal modo que dicha frecuencia coincide con la frecuencia de vibración de las partículas que forman el vidrio. Se produce entonces la resonancia que hace que aumente mucho la intensidad de la onda y puede llegar a romperse el cristal de la copa, por ejemplo. En el caso de los columpios, todo niño aprende intuitivamente a mover el cuerpo con la misma frecuencia que la frecuencia natural del columpio, así la transferencia de energía es máxima, para alcanzar una mayor amplitud en el movimiento, es decir, llegar a una mayor altura. Por otro lado, es bien conocido un suceso que ocurrió en 1850 cuando un batallón de soldados franceses atravesaban un puente en perfecta formación y marcando el paso. De repente, el puente se desplomó bajo sus pies. La frecuencia del paso rítmico de la tropa en marcha militar coincidió con la frecuencia natural de oscilación del puente, de modo que el aumento de la amplitud provocó su destrucción. Hacemos también uso de la resonancia al sintonizar una emisora de radio, ya que hacemos funcionar el circuito interno del aparato a una frecuencia natural que entra en resonancia con la frecuencia de emisión de la emisora deseada. De tal modo que, cuando las ondas electromagnéticas llegan al receptor, una parte de su energía es absorbida por la antena, estableciéndose en ella una corriente oscilante. Para que la amplitud de esta corriente sea máxima, es necesario que coincida la frecuencia de la antena receptora con la de la emisora, o lo que es lo mismo, que se establezca la resonancia entre ambas antenas, lo que se conoce como sintonía. Aquí he puesto otros dos vídeos, dos links a dos vídeos de YouTube donde podemos ver el colapso del puente de Tacoma Narrows en 1940, algo similar a lo que ocurrió en el puente de Angers en 1850. Vamos a analizar un poco más el fenómeno de la resonancia y luego volveremos a recordar todo esto con mayor detalle, el hecho de la sintonización en el caso de emisoras de radio o televisión. Bueno, es bien sabido que el vidrio es opaco a la luz ultravioleta, pero transparente a la luz visible. Por eso no podemos ponernos morenos detrás de una ventana cerrada, aunque sí que podemos ver y llega la luz del rango del visible. Lo que sucede es que las frecuencias naturales de los electrones del vidrio coinciden con las de la radiación ultravioleta, por lo que el vidrio absorbe la luz ultravioleta y como consecuencia de ello no traspasa, al haber esa resonancia, no traspasa la luz ultravioleta el vidrio. En cambio, en el caso de la luz visible no hay resonancia. Las frecuencias correspondientes al espectro visible no producen resonancia en los electrones del material, por lo que el material es transparente a esa radiación. Algo parecido sucede con las radiografías. Aquí tenemos la primera radiografía de la historia, que pertenece a la mano de la mujer del descubridor de los rayos X, Röntgen. En una radiografía, las partes del cuerpo aparecen claras u oscuras debido a las diferencias de absorción de rayos X por parte de los tejidos. El calcio de los huesos lo hace al máximo, absorbe al máximo los rayos X y por eso los huesos se ven blancos en la radiografía. De hecho, la absorción de rayos X es mayor en el caso de los elementos químicos más pesados, como el calcio, como hemos dicho, que en el caso de los más ligeros, como hidrógeno, carbono o nitrógeno, que constituyen principalmente los tejidos, músculos, etc. Y por eso lo que vemos de color blanco son precisamente los huesos, que tienen en su composición calcio. Para resumir un poco lo que hemos visto hasta aquí, tendríamos una molécula
o un sistema en su estado fundamental, estado 1, y otra molécula en su estado excitado, estado 2, en uno de los posibles estados excitados. Efectivamente, si llega luz de la adecuada frecuencia, puede haber una excitación, si la energía de la radiación es igual a la energía del gap o separación entre estos dos estados. Y igualmente, esa molécula en estado excitado puede desexcitarse, pasar al estado fundamental, emitiendo radiación. ¿Y qué ocurre si no hay resonancia? Si no hay resonancia, no puede haber excitación de la molécula, pero sí que hay una interacción. Entonces el fotón lo que ocurre es que se dispersa. Esto es lo que se llama dispersión Rayleigh. En este caso, la intensidad dispersada correspondiente al azul y al violeta es considerablemente mayor que la del rojo, porque la intensidad depende de la frecuencia de la radiación. Y la dispersión Rayleigh es la responsable de que veamos el cielo de color azul. De acuerdo con la teoría cuántica, recordemos que si un fotón de la frecuencia adecuada correspondiente a la diferencia de energía entre dos estados impacta contra una molécula, por ejemplo, ésta se excita y pasa a un estado excitado, debido a la resonancia. Pero si la energía del fotón incidente es demasiado pequeña para que la molécula pase a un estado excitado, la molécula permanece en su estado fundamental y el fotón se dispersa. Como los fotones incidentes y los dispersados tienen la misma energía y por tanto la misma frecuencia, esta dispersión se dice que es elástica. Si la longitud de onda de la luz incidente es grande comparada con el tamaño de la molécula, como ocurre con las moléculas que constituyen los gases de la atmósfera, la dispersión puede describirse en función de la teoría electromagnética clásica y se denomina dispersión o esparcimiento, según otros autores, Rayleigh. Y en este caso, esta luz dispersada es proporcional a la cuarta potencia de la frecuencia. Como hemos dicho antes, esto implica que la intensidad dispersada correspondiente a los colores azul y violeta es considerablemente mayor que la del rojo porque la luz roja tiene una frecuencia menor. El azul y el violeta son más energéticos que el rojo. Por eso vemos el cielo azul y no violeta, porque la sensibilidad de nuestros ojos al violeta es mucho menor que al azul. Esto es, la radiación solar dispersada por moléculas o suspensiones presentes en la atmósfera hace que veamos el cielo de color azul debido a que dichas moléculas esparcen o dispersan la luz. Como la capa de aire entre el Sol y el observador es máxima al atardecer y al anochecer y mínima a mediodía, lo que sucede es que la luz debe atravesar un cierto espesor de aire en ausencia de partículas sólidas o líquidas en suspensión, y por eso las luces azules y violetas, de menor longitud de onda, de mayor energía, experimentan una mayor dispersión, un mayor esparcimiento. Esta también es la razón de que las montañas vistas en la lejanía muestren una tonalidad azulada. Seguiremos comentando el tema de la dispersión Rayleigh cuando analicemos el color. Ahora, para concluir este punto, recordemos el caso de la sintonía. Hacemos uso de la resonancia al sintonizar una emisora de radio, ya que estamos haciendo funcionar el circuito interno del aparato a una frecuencia natural que entra en resonancia con la frecuencia de emisión de la emisora, como ya hemos dicho anteriormente. También hemos comentado, repetimos, que cuando estas ondas electromagnéticas lleguen al receptor, una parte de la energía es absorbida por la antena estableciéndose la corriente oscilante que hemos comentado antes y es necesario que coincida la frecuencia de la antena receptora con la de la emisora para que se establezca la resonancia, como hemos comentado en una diapositiva anterior. La sintonización se logra modificando la capacidad de un condensador mediante un mando rotatorio que hace que la antena presente impedancia, una magnitud similar a la resistencia, pero en circuitos de corriente alterna, prácticamente despreciable solo a una determinada frecuencia, mientras que para el resto de frecuencias la impedancia es muy elevada. De tal forma que solo son captadas con una amplitud muy pequeña. En la práctica, cuando se modifica la capacidad de un condensador, se suele mover normalmente un dial sobre una escala de frecuencias o de longitudes de onda,
en la que en el aparato aparecen impresos los nombres de las emisoras correspondientes. La transmisión de un sonido en forma de ondas electromagnéticas desde una estación emisora a otra receptora, que se conoce como radiotelefonía, tiene una dificultad. Las radiofrecuencias tienen una frecuencia demasiado elevada para ser aptas para radiotelefonía, pues estas están muy por encima de las frecuencias audibles, comprendidas entre 20 y 20.000 hercios, audiofrecuencias. En la práctica, el problema se soluciona con la modulación, que consiste en modificar alguna propiedad de la onda de radiofrecuencia a un ritmo más lento. La onda de radiofrecuencia recibe el nombre de onda portadora porque lleva o transporta consigo a la onda de audiofrecuencia llamada moduladora, y el resultado es la onda modulada. Los tipos más frecuentes de modulación son la AM y la FM, modulación de amplitud, en el primer caso modulación de frecuencia en el segundo. En el caso de programas musicales, el uso de emisiones en FM es preferible ya que en su recepción no se captan señales atmosféricas parásitas, al contrario de lo que sucede en AM. Y así hemos terminado el vídeo y esta parte relacionada con la interacción radiación-materia.